Hola, mi nombre es Abel López y soy investigador y coordinador de la unidad docente de la Cátedra Universitaria La Reducción del Riesgo de Desastres Ciudades Resilientes, perteneciente a la Universidad de La Laguna. A continuación, en esta presentación vamos a tratar los aspectos fundamentales de una de las principales amenazas geológicas, los tsunamis, también denominados maremotos. Para ello, empezaremos definiendo en primer lugar en qué consiste un tsunami y las particularidades de este. En segundo lugar, veremos los diferentes mecanismos de génesis que dan lugar a ellos. Proseguiremos en tercer lugar con algunos de los tsunamis más representativos que han tenido lugar en la historia. Y finalmente, como cierre esta presentación, expondremos una serie de conclusiones. Un tsunami lo podemos definir como una ola de gran energía que genera el desplazamiento de una masa de agua. Los tsunamis, al igual que otro tipo de ondas, poseen una longitud de onda, una altura de onda, una amplitud, una frecuencia o periodo y una velocidad. Las principales particularidades de las ondas de un tsunami son las siguientes. El periodo, que es el tiempo que transcurre entre dos ondas, en el caso de los tsunamis, este presenta un rango que oscila entre los 10 minutos y las 2 horas, con unas longitudes de onda que varían entre los 300 y los 600 kilómetros. Cabe destacar que los tsunamis pueden estar constituidos por una sola ola o por una serie de olas, generalmente 3, que se desplazan a velocidades en mar abierto de entre los 700 y los 1000 km/h. En ese sentido, hay que decir que la velocidad a la cual una onda pierde su energía es inversamente proporcional a su longitud de onda. Por ello, un tsunami viaja a altas velocidades en sectores profundos, ya que pierde poca energía a lo largo de su desplazamiento. Las olas de un tsunami, al avanzar hacia la costa, se desplazan por sectores de menor profundidad, de modo que a medida que ésta desciende, se produce una reducción de su longitud de onda, una desaceleración de su velocidad y un incremento de la altura de la ola. Así, mientras que en el mar abierto la ola de un tsunami podría tener 1 metro, al llegar a la costa, esta puede variar desde apenas unos centímetros hasta unos 40 metros. Como dato curioso, sepan que en 1958, en Alaska, un sismo de magnitud 8.3 derivó en el colapso de una ladera que originó un tsunami, registrándose en este episodio la altura de ola más grande jamás registrada, aproximadamente unos 524 metros de altura. Los procesos de generación de los tsunamis son muy variados. Para facilitar su clasificación lo hemos englobado en 3 tipos. En primer lugar, los generados por grandes movimientos en masa. En segundo, aquellos asociados a procesos volcánicos como puede ser la formación de calderas volcánicas. Y por último lugar, los vinculados al desplazamiento del fondo oceánico. Dentro del primer tipo, de los grandes movimientos en masa, encontramos los tsunamis generados por deslizamientos o desprendimientos, como el ya citado con anterioridad tsunami de Alaska. Sin embargo, también encontramos otros subprocesos de génesis de tsunamis que se engloban dentro de grandes movimientos en masa, como los derivados de cabeceos de icebergs. Como pueden observar y sirva de ejemplo el tsunami generado por el cabeceo de iceberg ocurrido en Groenlandia en 1995. Y por último lugar, inserto en esta tipología de grandes movimientos en masa, nos encontramos los grandes desprendimientos de frentes glaciares. En el vídeo pueden observar la caída de parte de un frente glaciar en la laguna de San Rafael, en Chile, ocurrido en el año 2010. Las erupciones volcánicas también pueden ser generadoras de tsunamis, por ejemplo, vinculado con la generación de calderas volcánicas. La erupción de 1883 del volcán Krakatoa, una de las erupciones más importantes de la historia, lleva asociada la generación de un importante tsunami, cuyos efectos fueron devastadores para el entorno. El último proceso de generación de tsunamis se corresponde con el desplazamiento del fondo oceánico por la formación de una falla que se mueve durante un terremoto y que desplaza la masa de agua de modo repentino. Este mecanismo es el más habitual para la generación de tsunamis de todos los citados con anterioridad. A continuación, asociado a este proceso de generación, vamos a ver los aspectos generales de 3 de los mayores y más destructivos tsunamis acontecidos en la historia. El primero de los ejemplos que vamos a tratar es el tsunami generado por el terremoto de Lisboa, ocurrido en el año 1755. Un sismo de magnitud aproximada a 9 en la escala Richter que tuvo como principal efecto una estimación de víctimas mortales entre 60.000 y 100.000. A su vez, los efectos derivados de este maremoto no solo se sintieron en Lisboa, sino que ciudades como Cádiz en España sufrieron desastrosas consecuencias. El siguiente ejemplo se trata del drástico tsunami del Océano Índico del año 2004, que afectó principalmente a Indonesia. Este tsunami, generado por un sismo de magnitud 9.1, devastó múltiples territorios, dando lugar a más de 220.000 fallecidos y más de 1,5 millones de desplazados. El último caso a tratar es el tsunami de Japón del año 2011, asociado, al igual que los otros 2 anteriores, a un sismo de gran magnitud, en este caso 9.1.
Dicho tsunami tuvo grandes consecuencias económicas y sociales para el país, dándose una cifra de fallecidos superior a los 15.000, a la que habría que sumar un gran número de heridos y desaparecidos. Sin embargo, uno de los principales problemas derivados de este tsunami fue la crisis nuclear que se desató a raíz de los desperfectos que sufrió la central nuclear de Fukushima. Para finalizar y como conclusiones a esta presentación, podemos afirmar que los tsunamis son una de las principales amenazas de índole geológica del planeta, tanto por sus repercusiones sociales como económicas, superando a los efectos que pueden tener, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Un tsunami posee una serie de características en sus ondas de desplazamiento, como hemos podido ver, lo que las diferencia del oleaje normal generado, por ejemplo, por el viento. Como hemos visto, existen múltiples mecanismos de generación de estos procesos, desde los asociados a grandes movimientos de masa, pasando por los asociados a procesos volcánicos y por último el mecanismo más frecuente de generación, los terremotos asociados a fallas oceánicas. En último lugar, hemos visto brevemente 3 ejemplos de los tsunamis más devastadores de la historia: Lisboa, Océano Índico y Japón, suponiendo el acontecido en el año 2004 en el Océano Índico uno de los desastres de origen natural con más fallecidos de la historia. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta que se les haya planteado pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico que ven en pantalla.